Muchas gracias. Regresamos a la inflamación. ¿Cuántos de ustedes ven pacientes que tienen esta enfermedad? Muy bien. Esta enfermedad a mí me fascina por la siguiente razón. Es una enfermedad que podemos aprender y podemos hacer mucho por estos pacientes. Y yo apuesto que muchos de ustedes van a ver más pacientes con este tipo de enfermedad. Estos son los números en Estados Unidos del número de trasplantes de médula ósea o de hematopoietic stem cells que se están haciendo en Estados Unidos. Y pueden ser que sigue aumentando, no solo para malignidades, pero también para enfermedades genéticas. Y estos pacientes, un buen por ciento de ellos va a desarrollar la enfermedad del injerto contra el huésped, o graft versus host disease. Prácticamente esto es un ataque inmunológico de las células T del donante que empiezan a atacar tejidos en el recipiente por razones que no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que esto ocurre porque estas células que están en el donante llegan y hay una fase primaria donde es un rechazo inmunológico, aunque los antígenos son menores, pero sí ocurren, y ocurren en la piel, en el intestino y en el ojo. Pero también tienen que acordarse que estos pacientes, cuando reciben estas células del donante, no tienen mecanismo de inmunoregulación periférica. O sea que las células autorreactivas del donante que estaban controladas en el cuerpo del donante caen en un cuerpo que no tiene regulación periférica y desarrolla un sistema o una enfermedad autoinmune. Estos pacientes tampoco tienen mecanismo de tolerancia central y son dos pasos que llevan a una reacción autoinmune. Y prácticamente al pasar el tiempo, esto es una enfermedad crónica, se parece mucho a otras enfermedades autoinmunes como Sjögren's. Pues estos pacientes desarrollan problemas de la piel y obviamente lo que nos interesa a nosotros es que estos pacientes también desarrollan una queratopatía o ojo seco severo. De 40 a 77% de estos pacientes van a desarrollar este síndrome. Siempre normalmente va a ocurrir después de los 60, 90 días, especialmente ahora que estos pacientes sobreviven o tienen una alta prevalencia de sobrevivencia. Como dije esta mañana, cuando nosotros hacemos evaluación de estos pacientes con todos los parámetros que tenemos por ahora, la superficie ocular, de las cosas más que nos impresionaron es que los pacientes con esta enfermedad, todos tenían una positividad para metalopatogenia 9, marcador de inflamación, 100%. Inclusive pacientes que tenían ojo seco con enfermedad sistémica o pacientes con enfermedad sistémica sin envolvimiento del ojo. Esta es la queratopatía que estos pacientes presentan, con la queratopatía filamentaria, y obviamente la calidad de estos pacientes es pobre. Una cosa que hablamos esta mañana en la sesión previa es que estos pacientes también desarrollan una disfunción de la glándula del meibomiano. Es una forma aguda de desarrollo de esta enfermedad y yo creo que podemos aprender mucho de esto. En mi laboratorio nosotros desarrollamos un modelo animal de la enfermedad de injerto contra el huésped. Hacemos un trasplante de médula ósea de este ratón a este ratón que está irradiado, y como en los humanos lo único que no está machado son antígenos menores, o sea que es exactamente como vemos nuestros pacientes. Y esto nos ha ayudado para poder entender esta enfermedad y quisiera compartir con ustedes uno de estos conceptos. Como pueden ver, estos ratones si reciben células madres de la médula ósea sin linfocitos T, no desarrollan enfermedad, pero si uno incluye linfocitos T del donante, como les dije, desarrollan enfermedad sistémica con cambios de la piel, sistema gastrointestinal, y como se pueden imaginar con este modelo, también vemos que pierden el timo, ese mecanismo de tolerancia periférica, y cuando vemos la superficie ocular, estos ratones que reciben las células T desarrollan una queratopatía también de la córnea con ojo seco, en contraste a los controles, y obviamente podemos seguir este modelo y poder descubrir diferentes mecanismos de acción. Bien interesante, cuando vemos a las glándulas del meibomiano de estos ratones, desarrollan una inflamación severa. De hecho, la inflamación empieza en la glándula del meibomiano, que yo creo que es un concepto para nosotros que debemos de entender, que quizás muchas enfermedades de ojo seco que nosotros vemos empiezan en la glándula del meibomiano. Si ponemos células del donante que son fluorescentes y las podemos seguir en vivo, pueden ver que ya en la semana 2, 4, lo primero que se inflama antes de la córnea, la superficie ocular, son las glándulas del meibomiano. Y si preguntamos qué tipo de células son las que están presentes aquí, son los linfocitos T del donante
Y últimamente hemos descrito que también hay macrófagos del donante. O sea que estos pacientes yo diría que hay que tratarlos de una forma agresiva desde el punto de vista de las glándulas del meibomio. Hablando de tratamiento, esto es prácticamente un paso a la vez del tratamiento de estos pacientes. Son muy complicados porque tienen problemas sistémicos también. Pero como pueden ver, para mí los pasos más importantes en control de la inflamación y protección de la córnea. Es bien importante porque el tratamiento principal, obviamente, es el hematólogo que tiene que inmunosuprimir a estos pacientes. Y ellos tienen que tener cuidado porque no los pueden inmunosuprimir mucho, porque ustedes quieren también que este paciente tenga reacción del injerto contra el tumor. O sea que ellos tienen que ser un poquito más conservadores con la inmunosupresión. Pero nosotros como oftalmólogos no tenemos que preocuparnos de ese problema y podemos ser tan agresivos con terapias tópicas. Y esto es lo que yo sugiero. Definitivamente estos son los pacientes que sí necesitan terapia antiinflamatoria. Esta mañana hablamos de los esteroides. Me encanta usarlos en forma de pulso. Y si hay una enfermedad donde inhibidores de células T tienen una participación, es esta enfermedad. Porque lo que estamos tratando de inhibir son las células T del donante que están llegando a la superficie ocular, como les mostré en nuestro modelo animal. Estos son los linfocitos y como mencionamos esta mañana, ciclosporina, el clásico inhibidor de células T. En esta enfermedad me encanta usarlo, hay diferentes dosis. El problema es que estos pacientes tienen una superficie ocular un poquito más sensitiva y a veces no lo pueden tolerar. En Estados Unidos, y aquí están empezando a observarlo, Sidra fue aprobado, es otro inhibidor de células T, evita el reclutamiento y la activación de células T en la superficie ocular, y para mí se ha convertido en una herramienta muy útil en el tratamiento antiinflamatorio de estos pacientes. Como les dije, yo puedo ser más agresivo que el hematólogo oncólogo. Esta tarde hablamos del suero autólogo. En estos pacientes funciona fantásticamente. Nosotros publicamos en el American Journal of Ophthalmology que usamos suero autólogo en enfermedades autoinmunes, incluyendo pacientes con enfermedad del injerto contra el huéspedes, y pueden ver que estos pacientes no tuvieron ninguna complicación. Ese fue el punto mejor. No sabemos si es más eficaz, pero por lo menos no vimos complicaciones que se han descrito antes. Y obviamente estos pacientes tienen ojos severos, y para mí el uso de lentes esclerares, especialmente el PROS, funciona fantásticamente para estos pacientes. Deborah Jacobs ha escrito que en esta población de pacientes funciona muy bien y en nuestra clínica no podemos funcionar sin este tipo de terapia. Y los quiero dejar con el pensamiento que este es un ojo seco, que este tipo de enfermedad sabemos cuándo va a empezar, después del trasplante, y la podemos usar no solo para cuidar a estos pacientes, pero también aprender mucho de esta enfermedad y aplicarla a ojos secos. Muchas gracias y les quiero felicitar por una sociedad tan bella que tienen de superficie ocular y gracias por invitarme.